La primera vez que conociste a esa persona, no importa quién, la pareja que duró 3 años, la jefa que terminó hostigándote, la amiga que después te traicionó, tuviste en los primeros 3 minutos una señal, una sensación rara, algo en el estómago, en el pecho, en la boca. No le hiciste caso. Te dijiste, estás siendo prejuiciosa, no juzgues por las apariencias, dale una oportunidad. Y meses o años después, cuando todo se confirmó, tu primer pensamiento fue, yo lo sabía. ¿Lo sabías? La pregunta es, ¿quién lo sabía exactamente? ¿Y por qué dejaste de oírla? Porque no fue tu razón la que registró la señal. Fue otra parte de ti. Una parte más antigua, más rápida, que llevaba siglos entrenada en leer a otros seres humanos con una precisión que la lógica no alcanza. Esa parte tiene un nombre, y hoy vamos a devolverle la voz. Jung, en Tipos psicológicos, de 1921, describió 4 funciones psíquicas básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La intuición es la capacidad de captar información que no llega por los canales racionales. Es real, es funcional, y todas las personas la tienen en algún grado. Las mujeres en las culturas tradicionales solían tenerla especialmente desarrollada por una razón pragmática. Era una herramienta de supervivencia. Detectar al hombre peligroso antes del daño. Leer la atmósfera de una casa antes del conflicto. Anticipar al hijo que va a tener fiebre antes del termómetro. En las últimas generaciones, la intuición femenina pasó por un proceso sostenido de descrédito. Se la asoció con superstición, con histeria, con falta de educación. A las niñas inteligentes se les enseñó a dudar de su sensación a favor del análisis. Y entonces aparecieron mujeres muy preparadas, muy lúcidas, que sin embargo eligen mal a sus parejas, no detectan a tiempo a los manipuladores y se sienten atrapadas en decisiones que en algún punto sospecharon equivocadas. No es que no tuvieran intuición, es que aprendieron a desconfiar de ella. Clarissa Pinkola Estés, en Mujeres que corren con los lobos, llamó a esta parte silenciada la mujer salvaje o la bruja interior, no en el sentido peyorativo del término. En el sentido antiguo, la mujer que sabía, la que leía a los otros con una precisión que asustaba porque no se podía discutir en términos racionales. Cada mujer lleva una bruja adentro. La mayoría de las mujeres modernas la tienen amordazada. Hay un detalle clínico importante. La bruja no lee con los ojos, lee con el cuerpo. La información arquetípica, ¿quién es este hombre en profundidad? ¿Qué representa? ¿Qué protege? ¿Qué destruye? Entra por el sistema nervioso antes que por la mirada. Y la mirada, entrenada por los medios y la publicidad, muchas veces mira lo contrario de lo que el cuerpo está leyendo. Ese desajuste es la fuente de muchos errores de elección adulta. Tu intuición es un órgano. Si lo dejas de usar, se atrofia, pero no muere. Vuelve cuando lo entrenas. Y la diferencia entre la mujer que tiene intuición y la que no es un don místico. Es la práctica de oírse. La bruja no es magia. Es lectura de información arquetípica que el cuerpo capta antes que la razón procese. Hay otro reframe que conviene hacer, porque muchas mujeres desconfían de su intuición justo cuando más la necesitan. Confundir intuición con miedo es un error común. La intuición es específica. Aparece como sensación clara, dirigida a algo concreto, y no se disipa aunque razones. El miedo es genérico, se dispara por asociación y suele calmarse cuando lo confrontas. Si la sensación se calma con datos, era miedo. Si la sensación permanece incluso después de tener datos, es intuición. Suscríbete si esto te toca. Y quédate, porque vamos a hacer 4 movimientos juntas. Primero, vamos a ver cómo desconectaste de tu intuición y quién te enseñó a hacerlo. Segundo, y este es el bloque que probablemente esté sonando en tu feed en estos días con la temporada del Mundial, vamos a hablar de un caso público que sirve para mostrar la bruja en acción.
El fenómeno cultural de por qué millones de mujeres declaran que les gusta un jugador como Erling Haaland, aunque en términos de estereotipo publicitario no encaje en la definición dominante de hombre guapo. Ese fenómeno es la bruja hablando, y vale la pena entender por qué. Tercero, voy a contarte el caso clínico de Verónica, una mujer que aprendió a distinguir intuición de miedo después de 3 relaciones que su intuición había anticipado desde el primer día. Y cuarto, te dejo las prácticas concretas para reentrenar tu bruja interior y el ejercicio de la semana. La intuición se silencia por una combinación de 3 factores. Primero, te enseñaron a dudar. Cada vez que de niña dijiste algo que tus padres no podían explicar, esa señora me dio mala impresión, te corrigieron. No digas eso, es una buena persona. Aprendiste que lo que sentías no contaba como evidencia. Y con el tiempo aprendiste a no decirlo y después a no sentirlo del todo. La bruja se calla no porque desaparezca, sino porque nadie la deja hablar. Segundo, te enseñaron a pensar antes que sentir. La buena alumna analiza, no se deja llevar. Aprendiste a pasar lo que sentías por el filtro racional antes de tomarlo en serio. Si no podías justificarlo, lo descartabas. Ese entrenamiento produjo mujeres competentes en lo intelectual, pero mudas ante su propia información corporal. Tercero, te enseñaron a someter tu juicio al de la autoridad. Si el médico dice X, se hace X, aunque tu cuerpo diga lo contrario. Si el cura dice Y, se cree Y, aunque tu corazón sienta lo opuesto. Si el marido dice Z, se obedece Z, aunque tú sospeches otra cosa. La intuición femenina perdió generación tras generación en el reparto histórico de la autoridad. Y la mujer educada moderna es, muchas veces, la nieta callada de 2 brujas que nunca pudieron hablar. El resultado combinado: una mujer adulta que tiene un radar interno funcional, entrenado por millones de años de evolución y que aprendió a no hacerle caso por sistema. La consecuencia práctica es visible en decisiones concretas. Parejas mal elegidas, jefes soportados demasiado tiempo, amistades que fueron dañinas antes de ser evidentes, oportunidades ignoradas por parecer sin base racional. Ahora vamos a un caso que probablemente hayas visto pasar por tu feed en estos días. La temporada del Mundial trajo, además del fútbol, un fenómeno que muchas mujeres están comentando en redes con una mezcla de humor y desconcierto. ¿Por qué me gusta Erling Haaland si objetivamente no es el hombre de las publicidades? Es una frase que se repite, con variaciones, en miles de posteos. Y es una frase importante, porque debajo del humor está la bruja hablando. Haaland, para quienes no siguen fútbol, es un delantero noruego, considerado uno de los mejores del mundo en su posición. Su cara no encaja en el estereotipo de belleza masculina que la publicidad convencional ha dominado durante décadas. No es el hombre suave, andrógino, de rasgos armoniosos que las marcas de perfume han posicionado como ideal. Sus rasgos son más bien duros, nórdicos, funcionales. En términos publicitarios, no debería estar en la lista de deseo colectivo femenino. Y, sin embargo, ahí está. ¿Qué está leyendo la bruja cuando una mujer dice, me gusta Haaland aunque no sea guapo? Está leyendo información arquetípica. Y esa información no llega por la cara, llega por la totalidad de la presencia. Y esa presencia comunica varias cosas que la psique femenina profunda registra como valiosas, aunque la mujer no las nombre conscientemente. Primero, capacidad de protección física. Un cuerpo entrenado, alto, fuerte, disciplinado. En términos arquetípicos, eso lee como puede sostener, puede resguardar, puede defender. No es literal. No es que la mujer moderna necesite un guerrero. Es que la bruja evolucionó leyendo esa señal durante miles de años y sigue registrándola aunque el contexto cultural haya cambiado. La reacción no es racional, es más antigua que la racionalidad. Segundo, dominio de un oficio.
Haaland es reconocido, más que por su cara, por hacer algo con maestría, con constancia, con dedicación obsesiva. En términos arquetípicos, eso lee como sabe hacer algo bien, se compromete, no se rinde. La psique femenina profunda registra eso como capacidad de sostener a alguien, de proveer, de construir. Otra vez, no es literal. Es que la bruja lee compromiso y disciplina como señales de un tipo particular de masculino. El hombre que se puede quedar, no el que se puede fugar. Tercero, integración pública de la figura del padre. Haaland ha sido visto muchas veces con su padre, también exfutbolista, celebrando con él, incluyéndolo en momentos importantes. Esa imagen, el hijo que honra al padre, el hombre que integra su linaje sin renegar de él, es arquetípicamente potente. La bruja lo lee como este hombre no está roto en su relación con la autoridad masculina, está en paz con ella, la integra. Y una mujer sabe, aunque no lo diga, que un hombre en paz con su padre suele estar en paz también consigo mismo. Cuarto, ausencia de esfuerzo por seducir en el sentido convencional. Haaland no se presenta como galán, no cultiva la pose. Cuando aparece públicamente, aparece con lo que es, sin disfraz. La psique femenina profunda registra eso como honestidad, como bajo riesgo de manipulación. La bruja sabe que los hombres que se venden mucho suelen entregar poco, y sabe también, con la misma claridad, que los hombres que no se venden suelen ser los que sí tienen algo real que ofrecer. Hay un quinto elemento, más sutil, que vale la pena nombrar. En los momentos de máxima intensidad, cuando marca un gol o vive la explosión del estadio, no aparece descontrolado. Aparece contenido. Un gesto corto, un cuerpo firme, una alegría que no se dispersa. Esa contención bajo intensidad es leída por la bruja como capacidad de sostén emocional en momentos difíciles. Los hombres que en el pico no se descomponen suelen ser los que en la crisis tampoco. Y una mujer sabe sin poder explicarlo que quiere a alguien así en la habitación cuando algo importante pasa. Es un tipo específico de calma que no se enseña, se tiene o no se tiene. Y ese sí o no lo lee la bruja en 2 segundos. Ninguno de estos 5 elementos es literal. Ninguno significa que las mujeres que gustan de Haaland quieren casarse con él o mudarse a Noruega. Lo que están registrando es un arquetipo, el arquetipo del hombre protector, del hombre que sostiene, del hombre que se queda. Ese arquetipo no requiere una cara publicitaria, requiere señales de fondo, y la bruja las lee. Aquí está la conclusión que vale la pena guardar. Cada vez que una mujer se sorprende gustando de un hombre que no debería gustarle según los cánones, su intuición está funcionando. Está leyendo cualidades que la mirada racional entrenada por la publicidad no clasifica. Y la mirada publicitaria en la mayoría de los casos sabe menos que la bruja. La bruja tiene millones de años de práctica. La publicidad tiene 120. Vale la pena que las mujeres jóvenes que hoy están mirando esto entiendan una cosa. La lista de hombres guapos que la cultura les vende no coincide con la lista de hombres que la bruja aprobaría como compañero. Y aprender a distinguir una lista de la otra en la adultez salva vidas emocionales enteras. El fenómeno Haaland es, en ese sentido, pedagógico, masivo, público y muy claro para quien quiera escucharlo. Millones de mujeres están, sin saberlo, redescubriendo su bruja mientras hablan de un futbolista. Vale la pena también nombrar el opuesto. ¿Cuántas veces te has resistido a un hombre que, en el papel, era perfecto, culto, exitoso, refinado, con el guardarropa correcto y algo dentro de ti no terminaba de decir que sí? Esa resistencia no era prejuicio ni miedo. Era la bruja leyendo lo que la lista no dejaba ver. Exceso de imagen, falta de sustancia debajo, hombre construido para ser mirado más que para sostener. La psique femenina profunda distingue con precisión al hombre que se cuida a sí mismo del hombre que está listo para cuidar a otro. La publicidad muchas veces confunde ambas cosas. La bruja no.
Y esa distinción, aprendida a los 30 y no a los 50, cambia la biografía sentimental de una mujer completa. Antes de seguir, quiero hacer una advertencia importante, porque si no la nombro, este movimiento se puede malinterpretar. Reintegrar a la bruja no significa decidir por sensación pura sin filtros. Hay una versión distorsionada de la intuición que es simplemente trauma antiguo hablando disfrazado de sabiduría. Si tu intuición siempre te dice lo mismo, todos los hombres son peligrosos, nadie es de fiar, probablemente no es intuición, es una herida vieja generalizada. La bruja verdadera es específica, no globalizante. Distingue este hombre de aquel otro. Tu herida, si estás sin trabajar, te va a decir que todos son iguales. Aprender a distinguir bruja de herida es parte del trabajo. Y hay una regla útil. La bruja mira a la persona concreta. La herida mira a una categoría abstracta. Tu intuición no se fue. Sigue mandando señales todos los días. Estos son los 5 lugares donde vale la pena aprender a reconocerla. 1. Sensaciones físicas inexplicables. Una persona te cae bien por razones lógicas, pero al darle la mano sentiste un escalofrío. Esa información es válida. Tu cuerpo registró algo que tu mente todavía no procesó. Anótalo, no lo descartes. Es dato. 2. Sueños recurrentes. Si llevas meses soñando con una situación específica, tu inconsciente te está diciendo algo. Jung dedicó décadas a este punto. No hay que interpretar cada sueño místicamente, pero sí notar patrones. Si un sueño se repite, hay información en él. 3. Reacciones desproporcionadas ante estímulos pequeños. Alguien te dice algo aparentemente neutro y algo dentro de ti reacciona con una intensidad que no coincide con la palabra. Esa reacción está leyendo algo debajo de la palabra. Un tono, una intención, un contexto que la parte consciente no está registrando. Vale la pena después preguntarte qué leíste. 4. La sensación de no me convence sin razón visible. Todos los datos apoyan una decisión y, sin embargo, algo en ti se resiste. Antes de forzarte a decidir con lógica, dale unos días. Si la resistencia persiste, no es capricho. Es la bruja diciendo algo que todavía no puede nombrar en palabras. 5. Atracciones y repulsiones no explicables. Una persona que no debería gustarte te intriga profundamente, o una que debería gustarte te deja indiferente. Como vimos con el caso Halland, esas señales son información arquetípica. Vale la pena escucharlas antes de forzarte a la lista socialmente aprobada. Te quiero contar el caso de Verónica. Tiene 40 años. Es abogada corporativa y llegó a consulta después de 3 relaciones consecutivas que habían terminado mal. En las 3, había sentido, en el primer mes, una señal interna que le decía no. Y en las 3, había razonado la señal. Es que soy prejuiciosa, es que tengo miedo del compromiso, es que estoy proyectando. Le pusieron nombre analítico a lo que era, en realidad, intuición. Cuando reconstruimos encontramos un patrón. En las 3 relaciones la señal había venido de detalles concretos. Un tono al hablar de su ex, una forma de responder a una llamada de la madre, una ausencia de curiosidad por ella cuando ella hablaba de algo importante. Detalles pequeños. Pero la bruja de Verónica los había registrado como banderas, y Verónica los había ignorado cada vez con explicaciones racionales. Le pedí un ejercicio muy concreto. Le dije, durante 3 meses, cada vez que conozcas a alguien nuevo, no solo hombres, cualquier persona, colegas, clientes, vecinos, en los primeros 10 minutos vas a hacer un ejercicio de 2 partes. Primera parte, anotar mentalmente qué te dice tu cuerpo. Segundo, no discutir esa información, solo registrarla sin actuar sobre ella todavía. Verónica cumplió. Al mes trajo un cuaderno con 27 impresiones iniciales. Empezamos a rastrearlas contra la realidad. Y pasó algo importante. En 23 de los 27 casos, la impresión inicial se había confirmado con información posterior.
Verónica se quedó callada al ver el número y dijo una frase que prefiero traerte textual. Entonces mi intuición funciona en un 85%. ¿Por qué llevo 20 años sin usarla? Le contesté con lo mismo que te digo a ti, porque te enseñaron a no usarla. Y ahora que sabes que funciona, puedes empezar a devolverle autoridad. Verónica dedicó el año siguiente a un experimento simple. Antes de cada decisión importante, contratar a alguien, aceptar un cliente, empezar una relación, se daba 24 horas para escuchar el cuerpo antes de dar una respuesta racional. No dejaba que la intuición decidiera sola, pero la incluía como una voz más en la mesa. La bruja votaba. Y cuando la bruja votaba con fuerza y en dirección opuesta a la razón, Verónica esperaba una semana más antes de decidir. 18 meses después, Verónica me contó 2 cosas. La primera, había rechazado a 2 clientes importantes que, en el papel, eran perfectos y que después terminaron demandando a otros abogados. La segunda, había empezado una relación con un hombre que sus amigas le decían era demasiado sencillo y que resultó ser, según sus palabras, el hombre más honesto que he conocido. La bruja había votado en ambos casos contra el consenso racional externo, y en ambos casos había tenido razón. Verónica también observó algo lateral que vale la pena traerte. Cuando empezó a incluir a su bruja en las decisiones, no solo mejoraron las decisiones grandes, mejoró la textura cotidiana. Aceptaba menos reuniones que su cuerpo rechazaba. Cortaba conversaciones tóxicas antes. Elegía cafeterías, ropa, libros con más precisión. La bruja no vive solo para lo importante, vive para lo cotidiano. Y cuando la escuchas en lo pequeño, la vida gana una calidad de ajuste que antes no tenía. Un detalle importante del caso Verónica que conviene traerte. La primera vez que le hicieron caso a su bruja fue difícil. Se sentía loca al tomar decisiones que no podía justificar por completo. Le pedí que aguantara esa incomodidad. La intuición, reentrenada al principio, se siente arbitraria. Con el tiempo empieza a sentirse simplemente correcta. Ese arco, arbitraria al inicio, natural después, es el arco típico de la bruja que vuelve. Reentrenar a la bruja se hace con prácticas pequeñas, sostenidas. Te dejo 5. Empieza por una. Primera, registro corporal antes de decidir. Cada vez que enfrentes una decisión, cierra los ojos 30 segundos y pregúntate, ¿mi cuerpo dice sí, no o duda? Ese registro va antes del análisis, no lo reemplaza. Solo lo antecede como un primer voto. Segunda, primera impresión escrita. Cuando conozcas a alguien nuevo, en los primeros 10 minutos, anota mentalmente una palabra que describa tu impresión, sin justificarla. Después, a los 3 meses, revisa. Vas a descubrir que tu bruja acertaba mucho más de lo que te enseñaron. Tercera, separar intuición de miedo. Cuando sientas resistencia interna a algo, hazte 2 preguntas. ¿Es específico o difuso? ¿Se calma con más información o persiste? Si es específico y persiste, es intuición. Si es difuso y se calma con datos, es miedo. Trátalos distinto. Cuarta, honrar los sueños repetidos. Si un sueño vuelve, anótalo. No lo interpretes místicamente, solo regístralo. Con el tiempo, los patrones te van a decir cosas que la razón despierta no te dice. Quinta, escuchar las atracciones no autorizadas. Cuando algo o alguien te atrae y no encaja en tu lista de aprobados, no lo descartes automáticamente. Como vimos con el caso Haaland, la atracción no autorizada suele estar leyendo cualidades arquetípicas reales. Investiga qué está leyendo tu bruja antes de callarla. Va a haber resistencia. Vas a sentir que no puedes justificar decisiones que tomes desde la intuición. Vas a preguntarte si estás siendo irracional. No lo estás. Estás reintegrando una función psíquica completa que Jung nombró hace más de 100 años y que la evolución construyó durante millones. Confiar en tu bruja no es abandonar la razón.
Es sumarle un canal de información que llevaba demasiado tiempo silenciado. Y hay un cambio interno importante que rara vez se nombra. Cuando tu bruja recupera voz, tu relación con el mundo cambia. Te vuelves más selectiva sin dureza. Vas a dejar de tolerar personas que tu cuerpo ya sabía que te hacían daño. Vas a acercarte a personas que la razón habría descartado y que resultarán ser las mejores del capítulo. La calidad de tu vida se ordena distinto cuando la bruja vota. El ejercicio de esta semana se llama la Agenda de la Bruja. Durante 7 días, cada noche antes de dormir, anota 3 cosas. Primera, ¿qué señal corporal registré hoy que ignoré? Sé específica. Un escalofrío, una tensión, una atracción rara, una repulsión inexplicable. Segunda, ¿qué señal registré y sí escuché, aunque haya sido pequeña? Tercera, ¿qué me dijo mi cuerpo sobre una persona que conocí o una situación que atravesé que mi razón no clasificó? 7 días. 3 frases por noche. Al final de la semana, léelas seguidas. Vas a ver un patrón y vas a empezar a reconocer la textura específica de tu propia bruja. Cada bruja tiene una voz distinta. La tuya te está esperando. La frase de hoy es: mi cuerpo sabe primero. Repítela cada vez que dudes de una sensación por no poder justificarla. Repítela cuando te sorprendas gustando de alguien no autorizado, como hoy tantas mujeres se sorprenden gustando de un futbolista que no cumple estereotipo. Repítela cuando la bruja diga algo que la razón todavía no ordena. En el siguiente y último video del arco entramos a la integración, el arquetipo de la reina. La mujer que ya no lucha con las partes de sí misma porque las ha reunido. Hasta entonces,